Fíjate que en muchas organizaciones tenemos un problema de liderazgo. En la naturaleza, la mayor parte de los liderazgos emergen, no hay otra persona que los imponga, ¿no? La innovación se ha convertido en una palabra con mayúsculas en la mayoría de las organizaciones. Desde muy pequeños nos preocupa muchísimo el prestigio y el reconocimiento. Más de un tercio de las organizaciones las tenemos bloqueadas, fundamentalmente por el miedo. Para los humanos tan importante es ser buenos como parecerlo. Resultados, talento, innovación y emociones, tres temas capitales, ¿cómo afrontarlos en las organizaciones? ¿Estamos preparados en realidad para el cambio? Porque piénsalo, venimos de entornos muy estables, de crecimiento, y es verdad que se comenta que gran parte de nuestros directivos se han formado en esos entornos. Sin embargo, ahora es muy difícil formar o preparar ante algo que nos ha venido de golpe con esta crisis y con estos cambios. ¿Cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo los afronta el mundo de los primates? Claro, ellos lo que, ante situaciones de cambio muy dramáticas, lo que hacen es permitir que emerja un liderazgo que les proporciona seguridad, ¿no? y que es un liderazgo fuerte que puede afrontar... ¿Quieres decir que necesitamos un líder fuerte, un liderazgo fuerte ahora en las organizaciones? Bueno, depende del momento en el que estén viviendo. Vale. Para momentos de gran incertidumbre se necesita un liderazgo fuerte que a lo mejor luego hay que desactivar poco después, porque estos liderazgos fuertes son muy buenos para afrontar situaciones de crisis y de inestabilidad, claro, pero ojo, pueden llegar a monopolizar una cuota del poder excesiva y convertirse en autoritarios. Vale. Es decir, que siempre pero estamos... me estás hablando de versatilidad. Exacto. En el liderazgo Exacto. situacional que hemos comentado más de Claro, el liderazgo situacional de las tribus, de las sociedades preindustriales, consistía en que aquel que sabía hacer mejor algo era el que lideraba en ese momento. Ejemplo, es la época de ballenera. Bueno, pues entonces el que mejor conocía dónde encontrarlas y cómo capturarlas, en ese momento se convertía en líder. Si era una época de migración y se trataban de bandas nómadas, en ese momento en el que había que cambiar de ubicación, entonces el que mejor rastreaba y el que mejor sabía guiarse por las estrellas o por otros indicadores que le hicieran saber que iba por el buen camino, se convertía en líder. Pero eso significa una renuncia, que un líder en un momento determinado es capaz de renunciar en beneficio de otros porque tienen las mejores alternativas en la toma de decisiones o para gestionar a los equipos. Claro, eso a mí me genera un problema en el mundo organizativo, porque tenemos la perspectiva de que el directivo, una vez se asienta en el poder, es muy difícil moverlo y además gestiona para que nadie le mueva a él, ¿no? Claro, y además a veces acuden a nosotros para que ese liderazgo sea todo lo eterno que sea posible, ¿no? Bueno, el tema de la innovación para mí es fascinante en los animales, porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, ¿no? Cómo es en la periferia donde se producen el mayor número de innovaciones del grupo. ¿Y quién vive en esta periferia? En la periferia suelen vivir machos jóvenes que son expulsados por los machos adultos, y hembras, a veces incluso embarazadas, ¿no? Hembras preñadas. Claro, esto supone un problema, porque esa información está muy alejada del liderazgo o de la dirección del grupo, ¿no? Buah, qué bueno, Pablo. Déjame, es que tu periferia es el front office nuestro en una tienda, en un servicio, es nuestro agente comercial, es nuestro comercial, del que muchas de las empresas en gestión del conocimiento están intentando cómo captar la información real que está pasando en los mercados, porque esa información no llega normalmente a la propia dirección. Hay un caso paradigmático que es el de los lavadores de patatas de Japón, ¿no? Los cuidadores, es una isla que está habitada por macacos, y todas las mañanas van en una lancha unos cuidadores que lanzan patatas en la arena.
Pero claro, para el esmalte de los primates, esta arena lo daña. Ajá. Y una hembra que se llamaba Imo descubrió que si iba a un arroyo cercano y las lavaba, podía desprender la arena, ¿no? Aquí lo que sucedió es que los últimos en adquirir la técnica de lavado de patatas fueron precisamente los líderes machos adultos, porque la distancia entre esta periferia, front office que tú bien llamas, y ellos es muy grande. Y además, al estar pendientes de la competición, de la dominancia, son muy poco tolerantes a la proximidad física de otros, con lo cual, claro, se les escapa mucha información. En muchas organizaciones encontramos al director general que genera que todos los demás se acerquen al empleado base, rompiendo todas las estructuras, o cada vez más incluso el tema de romper las oficinas, los espacios físicos que separan los despachos, para que el acercamiento sea lo máximo posible, ¿no? El liderazgo también emerge de una buena relación, ¿no? Con buena relación no me refiero a amigos, sino de una relación de calidad en la que unos apuestan por el otro y en el que uno está viendo el beneficio de integrarse, ¿no?, en ese puesto. Relaciones profesionales, admiración hacia el otro, cosas que a veces no se dan en el Y esto en los animales nos lo enseñan continuamente. Cuando un líder quiere conseguir la cooperación de otros, lo que hace es invertir mucho tiempo en él, acicalándole, ¿no? Lo que muchos creen que es despiojar, qué bueno. Pero que en realidad es un tiempo... El líder es el que acicala. El líder, si sumamos todo el tiempo que acicala al líder, es el que más tiempo dedica. Wow. Lo que pasa es que está repartido entre muchos miembros, ¿no? Correcto. Él recibe mucho acicalamiento también de los seguidores, ¿no? Pero cuando hacemos, ya te digo, la suma total es el que más da. Y Richard Dunbar, un biólogo evolutivo, también ha comprobado que los buenos líderes son los que más hablan. No de hablar por hablar, seguramente, sino de hablar de compartir información, de cuidar las relaciones, ¿no? De transmitir ideas y demás. O sea que el tiempo que dedicamos a hablar correlaciona con el liderazgo. Correcto. Es que fíjate, en el mundo empresarial, normalmente lo que pasa es que el directivo está muy asumido a su función profesional. Si eres director de marketing, tienes que ser muy experto en marketing, pero no se cuida tanto el tema de cómo desarrollas a tu equipo dentro. Y normalmente lo que pasa es que los mejores líderes que nos encontramos dedican casi el 50-60% a apoyar, a hablar, a comunicar, a acicalar, que tú decías.